Muy bien, pues sean bienvenidos todas las personas que nos escuchan a través de YouTube o del Facebook en vivo. Estamos transmitiendo aquí desde la Iglesia Mensajero de Paz. Hoy domingo vamos a estar hablando acerca del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento que es guardarás el día de reposo, ¿sí? Entonces vamos a leer el mandamiento. Dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fíjate, aquí llama la atención que este es el primer, cuando nos dice aquí santificarlo, en Génesis, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, nos dice que santificó Dios el día de reposo, o sea, el séptimo día, ¿sí? Y es la primera vez en la Biblia, en toda la Biblia, que aparece la palabra santificar, ¿sí? O sea, es algo impactante porque es la primera ocasión en la que la Biblia en Génesis nos habla de santificar algo. Nos dice que precisamente Dios santificó el día de reposo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Obviamente aquí estamos en Éxodo, ¿verdad? Éxodo 20, pero cuando hablamos del día de reposo no se instituye aquí. El día de reposo Dios lo guarda desde la misma creación, desde Génesis 2. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Bájale. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y ¿qué? Y lo santificó. ¿Ok? Ya el verso 12 es el siguiente mandamiento. Entonces aquí nos habla la palabra de Dios acerca de, vámonos al verso 8 otra vez, dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Aquí santificarlo entendemos que es santificar, significa separar, significa separar, hacerlo especial, ponerlo como diferente, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo del mensaje. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable en este día. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir a escuchar tu palabra, Señor. Podemos venir a abrir la Biblia, podemos escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Queremos oírte, queremos que tú nos hables, queremos sentarnos a los pies del Maestro y recibir tu palabra, Señor. Háblanos, ayúdanos a entender, que nuestra mente natural pueda entender cosas espirituales, Señor. No es cosa fácil, pero realmente queremos que seas tú hablando directamente a nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pues vemos entonces cómo el día de hoy, pues tal vez se ha hecho muy común el no guardar el día de reposo, ¿verdad? O sea, no observar el día domingo como un día diferente. Inclusive hay muchos empleos, muchos trabajos que conllevan el trabajar el día domingo, ¿sí? O sea, yo recuerdo hace muchos años, pues las cosas no eran así. O sea, si nosotros nos vamos inclusive a, no sé, a lo mejor los que ya somos más viejos, pero nos vamos a 30 años atrás y las cosas no estaban tan marcadas como el día de hoy en cuanto a que la gente no distingue el día domingo, ¿sí? O sea, el día domingo se ha vuelto como cualquier otro día, pero antes no era así. O sea, si vemos durante la historia de la iglesia, durante la historia del hombre, el hombre ha entendido que son series de 7 días la semana. Inclusive hubo personas que trataron de hacer la semana de 10 días, ¿sí? Pero en realidad vieron que realmente no se hacía el mismo rendimiento. O sea, empezaron a entender las personas que realmente el código, por decirlo así, de llevar 7 días por semana, aunque mucha gente no le gusta reconocer que Jesús partió la historia y que Dios puso la semana de 7 días, pues en realidad así es. Aquí lo vemos en el Génesis, que Dios separó el día de reposo. O sea, en 6 días hizo la obra completa y el séptimo día
reposó, porque Dios estaba cansado. Pregunto, ¿Dios estaba cansado? No, no estaba cansado. ¿Cómo va a estar cansado Dios? Si dice la Biblia, no duerme el que cuida al remanente, ¿no? O sea, Dios no duerme, Dios no se cansa, Dios no va a decir, ay, hice tantas estrellas que ya estoy cansado. No, no descansó porque Él estuviera cansado, descansó porque Él quiso santificar, ¿sí? Ahí dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo, ¿sí? O sea, ¿qué hizo Dios con el día de reposo? Lo santificó, ¿sí? O sea, lo apartó, lo separó, lo resaltó, ¿sí? O sea, Él dijo, voy a poner esta muestra para toda la humanidad, y no solamente para la humanidad, sino dice, ahí bájale el verso 10, dice, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Hay que dar reposo a todo, ¿sí? Todo necesita un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso. O sea, no puedes tener trabajando hasta la misma tierra que tú aras cuando los sembradores tienen sus campos. También necesitan darle descanso al campo, ¿sí? Yo recuerdo también cuando en la iglesia en la que yo crecí, era muy mal visto que una persona fuera a comer a un restaurante el día domingo. O sea, ellos pensaban que eso era un pecado, ¿sí? Que tú fueras a consumir algo en día domingo porque tú le estabas dando trabajo a una persona. Entonces era así como que, pues no, o sea, si tienes que comer, pues agarra tú de tu casa y come lo que tengas en casa. No estés dándole trabajo a una persona que voluntariamente está dejando de trabajar el domingo, o más bien está trabajando el domingo. No le des trabajo para que siga vendiendo sus nieves, nada más porque a ti se te antoja tomarte una nieve el domingo, ¿sí? O sea, ese era el razonamiento. También otra de las cosas, cuando yo me fui a Guatemala a ser misionero, los misioneros de allá, un tiempo estuve viviendo con ellos, y los misioneros decían, oye, pues el día de reposo se tiene que guardar, e inclusive no podemos ni siquiera prender una estufa, porque hay una parte del Antiguo Testamento donde dice, no enciendas fuego en el día de reposo. Entonces, haz de cuenta que ellos decían, pues no podemos ni siquiera calentarte el plato de comida. Entonces, la comida se hacía desde un día antes, se hacía una sopa o una ensalada fría de pollo o coditos o lo que fuera, y pues eso comías al día siguiente, en domingo, ponían una bandeja, y pues ya cada quien agarraba lo que se quería servir y comías, ¿sí? En frío. ¿Por qué? Porque no podían calentar, y ellos así lo veían, ellos así lo entendían. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dar a entender? Que el día de reposo es un día especial, es un día en el cual nosotros tenemos que santificarlo. Veremos también lo importante que es que nosotros podamos ver el día de reposo en el contexto de Jesús, ¿no? En el contexto en el cual nosotros podemos sacar la mayor bendición del día de reposo. ¿Por qué? Porque finalmente hoy en día se ha hecho una discusión muy grande acerca de dónde está el límite, ¿no? Porque finalmente cuando nosotros vemos que la iglesia pregunta en el Nuevo Testamento a los judíos que se estaban convirtiendo, o judíos que se habían convertido, y pedían a los gentiles, que son los gentiles los no judíos, pedían a los gentiles, oye, pues entonces, ¿qué van a guardar? O sea, ¿qué de la ley de Moisés les vamos a pedir que guarden? Les vamos a pedir que guarden los 10 mandamientos, les vamos a pedir que guarden la ley sacrificial, les vamos a pedir que guarden el templo, les vamos a pedir, ¿qué les vamos a pedir que guarden? ¿Sí? Y cuando ellos les piden, hacen un concilio y empiezan ellos a ver qué es lo que iban a pedir a los gentiles, porque en primer lugar ni siquiera pensaban que tú y yo, porque somos gentiles, que tú y yo teníamos derecho a salvación, porque decían, no, Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jesús vino por judíos, Jesús vino por la gente de Israel, no vino por la gente que no sea de Israel. Había personas que pensaban así. Pero cuando ellos se dieron cuenta, oye, también el Espíritu Santo viene sobre los gentiles. Oye, también Jesús murió por todo el mundo. Oye, Jesús es la salvación para todo hombre, en todo lugar. Y no hay diferencia. Entonces dijeron, entonces, ¿qué les vamos a decir a los gentiles que guarden? Y dentro de esas cosas que ellos dijeron que deberían de guardar, abstenerse de fornicación, de muerto, de sangre,
nunca les pusieron la ordenanza del día de reposo. ¿Sí? Y la verdad es que nosotros no guardamos el día de reposo, ¿sí? Porque el día de reposo, ¿qué día es? El sábado, ¿sí? El sábado es el día de reposo. El sabbat es el día de reposo que guardan los judíos. ¿El séptimo día cuál es? El sábado, ¿sí? Hoy es el primer día de la semana, según el calendario, y el calendario en el que está escrito la Biblia. El séptimo día es el día sábado. El día domingo viene a ser entonces, ¿qué? El primer día de la semana. ¿Y por qué guardamos entonces el primer día y no guardamos el séptimo día? Eso está fácil. ¿Por qué no guardamos el séptimo día? En parte, sí, pudiera ser. O sea, parte de la razón, pero no es totalmente la razón. Hay una razón bien especial. Bueno, pero finalmente si tú llevas algo conforme al mundo, te debes de pasar a lo que dice Dios, ¿no? De hecho, los adventistas y los sabatistas guardan el día sábado. Y el día sábado en muchos trabajos también. Pero tú puedes trabajar los días si tienes un negocio propio, los días que tú digas. O sea, no es precisamente porque aquí la semana corra así, sino por qué. O sea, tú como cristiano, como cristiana, ¿por qué guardas el domingo? O sea, ¿por qué no guardas el sábado? ¿Por qué qué? Exactamente, sí, porque Jesús resucitó en día domingo. Esto ya se hace desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente, los que están en contra, si quieres apágame el texto. La gente que está en contra, por decirlo así, del día domingo, de guardar el día domingo, dicen que nosotros estamos siguiendo a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica instituyó el día domingo en honor al Dios del Sol. Pero en realidad, pues eso es mentira, porque realmente nosotros, sí, el domingo tiene que ver con los días de la semana, pero también el día de la semana del día sábado, pues es Saturno, ¿no? Entonces, si nosotros nos reunimos el sábado, pues también podríamos decir, entonces adoremos a Saturno. O sea, no es porque el domingo sea del Sol y que nosotros el sábado es Saturno, pues entonces nunca vas a salir bien librado, porque cada día de la semana tiene un nombre relativo a una divinidad o deidad de ese tiempo, ¿no? Entonces no quiere decir que nosotros estemos adorando al sol el día domingo, que si no el sábado también adoraríamos a Saturno. O sea, no es ni la Saturnalia, ni es el domingo para el sol, no tiene nada que ver, ni siquiera tiene que ver con los católicos. Los católicos adoptaron lo que ya venía de tiempo atrás. O sea, desde el principio se cree que cuando Juan escribe en el Apocalipsis que él estaba en el día del Señor, tiene que ver precisamente con el día del Señor, tiene que ver, ellos llaman al día del Señor el día domingo. ¿Por qué llaman el día del Señor el día domingo? Porque Jesús resucita el día domingo, ¿sí? Entonces, ese es el día del Señor. El día de reposo es uno, el día del Señor es el otro. Entonces, de alguna manera, también entendemos que Jesús se aparece a sus discípulos 2 veces el día domingo. Si te das cuenta, dice ahí que después del día pasado, el día de reposo, Jesús viene y se aparece a sus discípulos. ¿Qué día era? Domingo. Cuando no estaba Tomás, ¿verdad? Y luego después dice de 8 días, o sea, la semana siguiente, en los 8 días, al octavo día, que significaría, pues el día domingo igual, dice que viene otra vez y se aparece delante de ellos, y es cuando le dice a Tomás que, pues, si no cree, pues que meta las manos en su costado herido y en sus manos, ¿no? Que él podía hacerlo. Entonces, cuando Tomás dijo, no creeré hasta que no vea, ¿no? Entonces, realmente vemos que ahí la palabra de Dios nos está marcando muy claramente cuál era el día del Señor. Y otra cosa muy importante, el día imperial en la cultura donde empezó la iglesia del primer siglo, el día imperial era el día sábado, que era en el Imperio Romano en honor al primer emperador César Augusto.
Tú sabes que el emperador se llamaba César. Y en aquel tiempo, el César era visto no solamente como un gobernante, no solamente era visto como un presidente, ni como un rey. El César era visto como Dios, ¿sí? O sea, por eso le preguntan a Jesús, Jesús, ¿a quién es lícito dar el tributo? ¿A Dios o al César? ¿Por qué le hacen esta pregunta a Jesús? Porque precisamente era la pelea, ¿no? O sea, ¿quién es el que está, quién es el que está por encima de quién? ¿Es Dios o es César? Porque el César, él mismo se pone en una posición divina. Se creía que el César no necesitaba de nada porque él era Dios, ¿sí? O sea, tenía unos superpoderes y era adorado en la moneda, por eso estaba inscrita su cara, tenía una posición divina el César. Entonces, por eso dice la palabra que Jesús les dijo, pues dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, finalmente vemos ahí que los cristianos, ellos, había un día imperial, entonces ellos dijeron, oye, ¿el día imperial qué día es? Pues es el sábado. Entonces dijeron, pues nosotros no queremos que nos identifiquen de ninguna manera con el día sábado. ¿Por qué? Porque los judíos, por Moisés, se reúnen en sábado. Y los romanos, por el César, se reúnen en sábado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos a reunir en domingo, porque el domingo resucitó Jesús. Porque el domingo se hacían, dice también la Biblia en el libro de los Hechos, que se hacía el partimiento del pan en las casas. ¿Por qué? Porque precisamente era un mandamiento de Jesús. Hace esto en conmemoración mía. En la Santa Cena se recordaba que Jesús murió y se recordaba al mismo tiempo que Jesús resucitó. ¿Cuándo? Resucitó con poder el primer día de la semana, ¿sí? Entonces, realmente por esas razones llevaron a la iglesia del primer siglo a empezar a reunirse en el día domingo. Apocalipsis 1:10 dice Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí es donde ellos dicen que el día del Señor se refiere a Kuriaké, es una palabra griega, y ellos a partir de ahí empiezan a reunirse. También vemos entonces nosotros la palabra de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:16. Colosenses 2:16, si no se proyecta, lo pueden leer ustedes en su Biblia. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o qué? Días de reposo. Días de reposo. Todo lo cual, dice, es sombra de qué? De lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Sí? Fíjate lo que habla Colosenses, dice la palabra de Dios, por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, porque finalmente si nosotros nos judaizamos hasta un punto en el cual digamos, oye, pues es que esto lo guardaban los judíos y lo tenemos que guardar de la misma manera, pues realmente, imagínate, no acabamos. O sea, realmente no acabamos en todo lo que habría que guardar de acuerdo a la ley judía. Definitivamente Jesús, él dijo, yo no he venido a abrogar, he venido a cumplir. Y este cumplimiento que él dio, lo mostró muy claramente en la Biblia, ¿sí? Y por eso también deja aquí Colosenses bien claro en la palabra, nos dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿No salió?
Colosenses 2:10, ¿qué dije? 2:16. ¿Ok? Nos dice entonces la palabra de Dios que todo lo que es sombra de lo que ha de venir, el cuerpo es de Cristo, ¿sí? Entonces, realmente no tenemos nosotros el sentido de tener que guardar como un judío, porque finalmente el judaísmo, como lo vamos a ver, vamos a otra escritura, Juan 5. Aquí es bien importante que nosotros entendamos el texto. Juan capítulo 5, este sí me interesa que se pueda ver. Aquí está lleno de historia judía y de historia que nos interesa de Jesús. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Aquí no entendemos realmente cuál fiesta era, pero nos está hablando que era una de las fiestas. Y nos dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ya sabes más o menos qué texto es este, el paralítico del estanque de Betesda, ¿verdad? ¿Sí nos acordamos o no? ¿Sí? Muy conocido. Dice, vámonos para arriba, dice entonces un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínate, 38 años este hombre postrado en un tapete que ahí tenía y no podía él caminar, ¿sí? O sea, él estaba ahí, pero él estaba como que ya acomodado en ese lugar sin esperanza. Y dice que llega Jesús. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que él llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínate, ¿no? Y súbele y dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, fíjate. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Pero la Biblia nos dice algo muy importante. ¿Y era qué? Día de reposo aquel día. Fíjate, ¿habrá sabido Jesús que era día de reposo? Sí, claro que lo sabía. ¿Y lo habrá hecho a propósito? Sí, lo hizo a propósito, porque finalmente en la Biblia no se especifica que una persona no pueda llevar un lecho en el día de reposo. ¿Estamos de acuerdo? Tú lees la Biblia, lees todas las leyes del Levítico, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio. Ningún lugar te va a decir que una persona no puede agarrar un lecho y cargarlo. El lecho era un tapetito como, no sé, muy ligero realmente, que tú lo podías llevar bajo el brazo y no era una mayor carga, ¿sí? O sea, no implicaba un mayor trabajo. Sin embargo, los judíos habían hecho leyes más allá de lo que era el día de reposo. O sea, ellos en su propia costumbre, en su propia ley, dijeron, no, pues nosotros como Dios nos dijo que era un día especial y Dios nos dijo que lo guardáramos y esto, pues entonces para no infringirlo, no, yo pienso en mi mente que debería de ser bueno, pues no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no, como te dije hace un momento. De repente, pues no prendamos fuego, pues no caminemos hacia esto, no tomemos un camión, no carguemos gasolina, no prendamos la luz, no me voy a parar de la cama, ¿sí? Habrá quien diga, no, es que es día de reposo, hermano, tengo que descansar. Espérame, pero el día de reposo no es porque tú tengas que reposar precisamente, ¿no? O sea, realmente el mismo Jesús le dicen, oye, pues ¿qué pasó? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Él dijo, pues mi padre trabaja y yo trabajo. O sea, no es, el día de reposo no es como para que tú digas, híjole, es que ya estoy cansado y pues tengo que descansar. Bueno,
esa mentalidad no nos va a llevar a mucho, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de que al instante, dice, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día, ¿sí? El día de reposo, ¿sí? Ellos en su ley específicamente decían que una persona no podía llevar un lecho en el día de reposo. ¿Tú crees que Jesús sabía eso? Sí lo sabía, obviamente lo sabía. Y obviamente fue una provocación, pero no una provocación para pelearse, sino era una forma en la que Jesús estaba diciéndole al mundo, porque él sabía que todo esto iba a quedar registrado, Jesús estaba diciéndole al mundo, yo quiero que el día de reposo no sea guardado de la misma manera que lo guardan estos. ¿Sí? Esta manera de guardar el día de reposo no me gusta. E inclusive él les dijo, vamos a seguir viendo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Sí? Ya andaban persiguiendo al asesino, ¿no? O sea, vámonos en contra del agresor. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas, ¿cuándo? En el día de reposo. O sea, no nada más una vez lo hizo Jesús, lo hacía constantemente. También nos dice que hubo una mujer encorvada que sanó, un hombre de la mano seca, y la gente, incluso hasta el de la sinagoga, el principal dijo, hay 6 días para que vengan y sean sanados, pero en el día de reposo no. Es como decir, no, pues no molestes a Dios que está descansando hoy. Está cerrado el día de reposo, no hay milagros. Y les dice Jesús, hipócritas, no, si no se te cae tu asno, en día de reposo vas y lo recoges. No, si tienes una emergencia la resuelves. ¿Cómo es posible que que tenía tanto tiempo en padecimiento, lo voy a dejar así? No, es día también de hacer el bien. Jesús nos enseña que el día de reposo es un día especialmente para hacer el bien. ¿Sí? O sea, ¿qué cosas sí entonces podemos nosotros rescatar del día de reposo? O sea, ¿qué cosas sí tenemos que entender? Porque como decimos, no solamente, si quieres ya lo puedes quitar, no solamente es decir, bueno, no hay día de reposo, bueno, pues vámonos todos a hacer turnos dobles el día de reposo. No, no tiene que ver con nada de eso, porque realmente si tú no guardas el día de reposo, estás deshonrando a Dios y estás también haciendo algo fuera de lo que es su voluntad. O sea, el día de reposo finalmente es un día donde precisamente la iglesia se reúne. ¿Por qué? Porque honramos a Dios. O sea, una de las cosas que tenemos que entender es que el día de reposo no se instituye en los 10 mandamientos. O sea, Moisés no es el que dio esa ley. No es a partir de Moisés. No es porque Dios le haya hablado en el monte a Moisés y le dio esa ley y solamente para los judíos, porque dice ahí que la ley iba a ser un testimonio entre Dios y el pueblo de Israel. Y mucha gente dice, bueno, entonces esto ya no nos conviene o ya no tiene nada que ver con nosotros porque era un pacto de Dios para con Israel. Sí, pero nos dice la palabra de Dios que Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. ¿Por qué descansó? Porque Él quería poner una muestra a ti y a mí de lo que debemos de hacer en nuestro trabajo. Hay otras personas que también dicen, no te es lícito trabajar 5 días, porque 5 días no estás cumpliendo con el mandamiento. Son 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Hay mucha gente que descansa un día sí, un día no, un día sí, un día no, y todavía el domingo dice, no, yo no puedo hacer nada porque es el día de reposo. No, espérame. Por ahí inclusive había una escena curiosa en unas personas que estaban ahí como en un centro de concentración o algo así, y se encuentran con un judío y el judío les dice, bueno, pues es que yo descanso el sábado. O sea, como se dividían tareas de que pues ahora tú lavas los trastes, ahora tú haces esto. Y el otro dice, no, pues yo descanso el sábado porque es mi día de reposo, el sábado, pero descanso el domingo porque es el día de reposo de ustedes. O sea, es como decir, bueno, pues para esta cuestión del cansancio y los descansos, pues todos podemos anteponer muchas
cosas, ¿verdad? Todos podemos decir, no, es que yo necesito, no, es que es muy cansado, es que esto, pero en realidad tendríamos, si nos queremos ir a esa ley, tendríamos que decir 6 días trabajarás. Y sabes, los días de trabajo que están estipulados en ese margen o en ese modelo de trabajo, pues eran jornales de 12 horas, o sea, de sol a sol, ¿no? O sea, trabajaban precisamente el día de reposo, en los judíos empezaba a las 6 de la tarde. Entonces era 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Entonces a las 6 de la tarde del sábado, 6:30 de la tarde, los judíos ya inclusive hasta el día de hoy corren al centro comercial o a donde ellos quieren, porque pues ya acabó el día de reposo, ¿no? Ya podemos hacer nuestra voluntad. O sea, realmente Dios no es que te está diciendo, olvídate de mí 6 días y ya el séptimo día entonces te acuerdas que existo y vienes a la iglesia. No, también somos cristianos todos los días, en todo lugar. Dios nos ve, Dios quiere que tu vida esté completamente rendida a Él. O sea, no estamos por una ley, pero sí el día de reposo es importante en el sentido de que nosotros debemos de honrar a Dios, a ese Dios de la creación, a ese Dios que también el mismo día de reposo, Él lo santificó, y el mismo Dios que hizo que la iglesia se pudiera reunir junta. Toda la iglesia, desde que Jesús muere y resucita, asciende al cielo, toda la iglesia en todos los tiempos de la historia se ha reunido. Siempre se ha reunido. Siempre han honrado a Cristo por medio de reuniones generales, por medio de alabanzas, por medio de estudio de la Biblia, por medio del partimiento del pan en la Santa Cena. Todos los cristianos de todas las edades, inclusive la misma palabra, el mismo Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿En contra de quién? En contra de la iglesia, ¿sí? No prevalecerá. Y la iglesia siempre se mantiene como un grupo que está en unidad, cristianos que se reúnen para alabar a Dios, para estudiar su palabra, para permanecer en la doctrina. Entonces, ¿cuál es la manera adecuada? ¿Cuál es la recomendación que nosotros te hacemos para guardar el día de reposo? Sí, entendemos, no guardamos el día de reposo voluntariamente. La Biblia nos lo dice, nadie os juzgue en días de reposo, ¿ok? No es el día realmente de reposo judío, ¿no? Porque no somos judíos, como lo dijeron muy claramente. No es el día de reposo judío, pero sí es el día del Señor que los cristianos guardamos. ¿Cómo debo yo de guardar un día de reposo cristiano? Si yo quiero ser cristiano, si yo quiero guardar la palabra de Cristo hasta su venida, honrarlo, ¿cómo debo de hacerlo? Bueno, pues en primer lugar, una cosa, como decimos, que no debe de faltar, congregarse, ¿sí? O sea, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿sí? O sea, punto número 1 que tú debes de hacer, porque también hay gente que dice, pues nadie os juzgue en día de reposo. Bueno, pues yo puedo hacer mi día de reposo el lunes, o yo puedo hacer mi día de reposo el miércoles, o yo puedo hacer mi día de reposo el sábado, ¿sí? Ok, si tú quieres, pues adelante, pero una cosa te voy a decir, no te vas a poder reunir, no te vas a poder congregar. Ah, no, sí, voy a hacer otra reunión, o voy a la reunión del martes, o voy a la reunión del sábado, como tú quieras, pero aquí podemos entender que el día domingo es un día especial, es un día que Dios ha puesto, es el día que resucitó Jesús, y ese día es cuando nosotros nos reunimos. Todas las iglesias es un día especial que nosotros separamos para reunirnos en el nombre de Cristo. Entonces, ahí punto número 1 que realmente debemos de tomar para con Dios, reunirnos, ¿sí? Reunirnos. O sea, ¿puedo yo estar desde mi casa? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, hay gente que a lo mejor dice, pues no tengo de otra manera, pero finalmente siempre la idea es venir a la iglesia, ¿no? O sea, nunca, no se puede sacar el mejor provecho, no puedes sacar el mejor alimento para tu propia alma, para tu propia familia, si no te congregas, ¿sí? O sea, puedes estar a la distancia, puedes estar remotamente, y por eso hacemos las transmisiones, puedes estar, pero si es tu constante, si es tu vida hacerlo así, pues yo te recomendaría mejor busca un lugar en donde puedas congregarte, que esté cercano. Si tu problema es de distancia, o tu problema es de horarios, o tu problema es de otro tipo, pues tienes que buscar
O sea, tienes que hacer algo. Y si no, pues bueno, hacer un esfuerzo y congregarte, ¿sí? O sea, donde tú te sientes que es la iglesia donde Dios te ha puesto, si es este lugar, pues amén, gloria a Dios. Y si no, pues también que busques tú un lugar donde realmente Dios te hable, ¿sí? Donde realmente tú digas, este lugar está caminando conforme a la palabra, ¿sí? Pero realmente necesitas congregarte. No podemos concebir una persona cristiana que diga, yo no me congrego los domingos. Creo que eso ya es como que dices, entonces, pues no es tan cristiano como dice, ¿verdad? No es el cristianismo, entonces es otra creencia, a lo mejor. Pero cristiano, mínimo, o sea, mínimo, que yo diría, bueno, mínimo, es el domingo, ¿sí? O sea, tienes que congregarte el domingo, ¿sí? Número 2, prepárate para la reunión. O sea, la puntualidad también es parte que yo digo, si una persona no llega a la reunión a tiempo, pues es un visitante. Esa persona no es parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque el tiempo, imagínate que un cliente a ti te dice, oye, te veo a las 8 de la mañana para un contrato. ¿No estarías a las 8 de la mañana por el contrato? Que sabes que es para tu familia, para tu trabajo, oye, te vamos a contratar, ven una entrevista de trabajo a las 8 de la mañana. Pues yo, cuando voy a contratar a una persona, ya después no sé, a lo mejor ya empiezan a fallar, pero cuando les dices, oye, tengo un trabajo para ti, ¿puedes venir? La entrevista de trabajo es como que la primera impresión, ¿no? Pues tú le dices, oye, tal día, tal hora te veo. La persona antes de la hora ya está ahí, ¿sí? Entonces imagínate que Dios te cita aquí los domingos a las 10:30, ¿sí? Entonces es como decir, bueno, sí soy, pero pues no llego a tiempo. Entonces es como decir, bueno, Señor, pues ahí espérame a que yo llegue, ¿sí? Yo entiendo que siempre hay situaciones, cosas, presiones, etcétera. Pero si yo tengo un día de reposo, si yo separo, o sea, descanso, como dice el principio bíblico, descanso de mi obra 7 días, o sea, 6 días trabajo y al séptimo ya descanso, entonces debo yo de hacer mis arreglos para que yo deba de estar correctamente, porque imagínate, o sea, también nosotros decimos, bueno, este lugar es para que otras personas vengan, para invitar a personas de la comunidad, para hacer algo más. Inclusive Dios nos está poniendo en la reunión de oración, nos puso ese sentir de ir a buscar personas. El día de ayer ya estuvimos ahí en el parque, invitamos, estamos saliendo, queremos que este lugar también lleguen otras personas, no nada más ser pues el grupo que siempre somos. Qué bueno que seamos y pedimos a Dios que permanezcamos, pero no solamente la iglesia es eso. O sea, la iglesia no nada más es hacer un grupo cerrado de 5 personas y estos son mis amigos y nadie más entra, ¿sí? Esa es como la logia masónica, ¿no? Aquí esta puerta está cerrada y entramos 5 y esos 5 y ya de ahí pues ya no hay más. O sea, la puerta está cerrada, no vamos a dejar entrar a nadie. No, el cristiano es otra cosa totalmente diferente. El cristiano es una persona que quiere que las más personas que se pueda entren al arca, ¿sí? Al arca de Noé, ¿no? O sea, entren todos los que se pueda y si no caben para un culto hacemos otro. Y si es necesario hacer 3 cultos, 3 cultos. Y si no cabemos, tiramos la pared y ponemos más sillas. Y si no caben en este local, rentamos otro. Y si no, nos vamos al parque. ¿Me entiendes? O sea, nosotros no estamos pensando en que, pues nomás los que estamos aquí y ya. No, queremos que otras personas conozcan a Cristo. Nuestra mentalidad de la iglesia debe de ser que la iglesia crezca, que la iglesia conozca, que los demás también conozcan de Cristo. Porque si tú tienes un regalo que nadie tiene, que tienes el regalo más grande que te da un gozo tan enorme conocer de Cristo, ¿no querrías que otra persona conociera de Dios? ¿No invitarías a otra persona a conocer de Cristo? Yo sé que muchos o todos hemos invitado personas, a veces no vienen, pero no quiere decir que no queramos que vengan, queremos que vengan. Entonces aquí la idea es, oye, pues si yo vengo, pues obviamente no me vengo a sentar. O sea, obviamente vengo porque digo, oye, pues va a llegar mi invitado, o qué tal que llega una persona que invité y no hay nadie que lo reciba y está afuera en la calle y pues dice, oye, pues aquí
dice 11, pero pues ya son 11:15, nadie está ahí. No, pues me voy, ¿sí? O sea, aquí la idea es, no, de las 10:30 hay actividad, la gente está fluyendo, estamos listos para atender a cualquier persona, estamos completamente listos, como el día de hoy, 5 para las 11, y ya todos esperando que demos clic al, a la alabanza, ¿no? O sea, estamos listos. ¿Por qué? Si llega una persona, estamos listos para recibirlos con los niños. Si llega una persona nueva y hay que subirla por las escaleras, hay 2 varones que lo pueden subir. Si llega alguien, oye, preguntando, oiga, quiero saber esto, ahí hay una persona que le puede regalar una Biblia. Somos un cuerpo, somos una iglesia, somos un lugar de salvación para las almas. Y este lugar es donde Dios te puso a ti y a mí para cumplir su voluntad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer su voluntad si yo no me preparo desde un día antes? O sea, la preparación empieza desde el día anterior. Venimos, el grupo de jóvenes, invitamos personas, estamos ya haciendo limpieza, estamos ya totalmente completos, ya listos, cerramos, pero ya están las luces, ya está cargando las pilas, ya estamos directos, ¿entiendes? Y el día siguiente, o sea, ya yo me duermo, pero ya yo me duermo con otro sentir. O sea, yo ya me duermo, pero ya me duermo con el corazón diciendo que esas personas lleguen, con el gozo que estuve con mis hermanos, con el deseo de ya que sea domingo. Llego el domingo y ya estoy dispuesto mi corazón a alabar a Dios, ¿sí? O sea, ya estamos en ese sentir desde un día anterior. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, pues tengo el cumpleaños de fulano y me voy a ir con sutana y se quedó trabajo pendiente, lo vamos a acabar, no importa, el día de reposo empieza a medianoche, así que vamos a darle, ¿sí? Ya terminas a las 12 de la noche súper cansadísimo, te tiras en la cama porque ya con lo que pudiste, y al día siguiente dices, ay, lo bueno que es domingo y duermo un poquito más. ¿Así? Te hace dormir un poquito más, te hace llegar ya tarde, ¿sí? Entonces, la idea, el error está desde cómo conceptualizamos la idea del día de reposo. O sea, el día de reposo para un cristiano tal vez es el día que más trabaja. Y sabes que Jesús lo conviene así. O sea, es un modelo de Jesús, no es un modelo mío. No es un modelo que tú digas, no, es que a ti te gusta mucho aprovecharte de la gente o estar quemando a las personas. Eso no te pelees conmigo, peleate con Jesús. O sea, Jesús es el que puso ese modelo. Jesús es el que dijo, el día de reposo es un día para trabajar, el día de reposo es un día para hacer el bien. Y yo te pregunto a ti, ¿qué haces el día de reposo? ¿Estamos haciéndolo la obra de Dios? Saliendo de aquí, ¿qué hacemos? Puedes hacer algo más. No necesita ponértelo tu pastor. No necesita decirte tu pastor, oye, ve a repartir volantes, oye, ve a repartir comida, oye, ve a hacer esto, oye, ve a hacer lo otro. No, tú también puedes hacer algo más por Cristo. Puedes, debes. Es un mandamiento, es de Dios, ¿sí? Es para ti, para tu bendición. Y cuando tú terminas tu día haciendo la voluntad de Cristo, tu semana empieza hasta lo más alto. ¿Por qué? Porque ya estás en la voluntad de Dios, ¿sí? Estás en la voluntad de Dios, estás cumpliendo con el mandamiento de Cristo. Pero si yo digo, ay, no, es que, híjole, ¿cómo trabajé? El sábado ya estoy muerto. El domingo, uy, quién sabe si llega a la iglesia porque pues está bien lejos, no sé si pueda, quién sabe qué. Bueno, pues a ver si llego ahí un ratito. Voy, no voy, y después me voy y ya, no, pues me duermo, pues ya, terminas cansado como empezaste, igual vas a terminar, y la semana, el lunes, dicen los mexicanos, ni las gallinas ponen. O sea, empezamos con una flojera, con un sopor, o sea, no tenemos esa dinámica para decir, oye Jesús, pues ayúdame, quiero seguir adelante contigo. El Señor Jesús vivió una vida tan desgastante que a los 33 años o antes ya se veía como de 50. Porque dicen las personas, oye, este ni 50 tiene y ya se hace igual a, a David, ¿no? Porque cuando lo querían despeñar, que se hizo hijo de Dios, dice, este no tiene ni 50. ¿Cómo es posible que Jesús tenía 30 y ya lo estaban diciendo, este no tiene ni 50? O sea, Jesús se veía viejo, Jesús se veía desgastado.
Jesús se quedaba dormido en la barca y no había quien lo despertara ni con el mar embravecido. Jesús terminaba cansado. Si alguien sabe de desgaste, es Jesús. Pero ¿sabes él qué decía? Yo tengo una comida que ustedes no saben. Porque le dice, cuando los discípulos se van y regresan allá y está Jesús con la mujer samaritana, y dicen, oye, pues nosotros nos fuimos a conseguirle la comida, y este Jesús ahí está plática y plática, ¿le habrán dado de comer? Y dice Jesús, es que yo tengo una comida que ustedes no saben cuál es. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar la obra que me envió. ¿Sí? O sea, cuando nosotros estamos conscientes de todo lo que tenemos que hacer y el tiempo de vida que nos queda, decimos, queda poco tiempo. O sea, la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos trabajar. Entonces, el día de reposo tiene que ser un día de bendición. ¿Separarlo? Sí, tenemos que separarlo. Hacer el bien, sí, tenemos que hacer mucho bien, todo el bien que podamos. Congregarnos, sí, tenemos que congregarnos porque es parte del sentido, del mandamiento, de lo que Jesús quiere para nosotros, del testimonio de Dios en la tierra. ¿Sí? Y finalmente sí, es un día familiar, pero para día familiar podemos enseñar un día familiar a nuestra familia a hacer el bien. ¿Sí? No estamos peleados con hacer el bien con nuestras familias. Para hacer el bien hay que llevar a la familia, hay que instruir a la familia. Y sí, también finalmente podemos convivir, podemos comer juntos, podemos terminar el día orando y alabando a Dios, podemos terminar también temprano y dormir, descansar. Claro, todo se puede. Todo, dice la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Sí? Pero así como nos atoramos y nos afanamos y nos esforzamos, porque decimos, quiero sacar en este examen muy buena nota, me voy a preparar, voy a estudiar, voy a hacer todas las tareas. Así como decimos, en este trabajo me tengo que esforzar y darle lo mejor al cliente para que quede contento. O así como decimos, no, déjame, le doy otras 3 horas al Didi porque me está yendo muy bien y tengo que sacar más lana. ¿Ok? Entonces así vamos a hacerle al día de reposo, ¿no? O sea, así vamos a hacerle a Dios. Señor, déjame, te doy más tiempo porque quiero que tu reino crezca. Señor, déjame, llego un poquito más temprano y hago una reunión de oración mientras empieza la prédica. Señor, déjame hacer esto. O sea, todo se puede hacer. La diferencia es el enfoque que tienes en tu vida. ¿Tu enfoque es hacerlo menos o tu enfoque es hacerlo más? ¿Quieres hacerlo lo mejor o quieres hacer apenas lo que debes hacer para poder entrar al cielo? ¿Sí? O sea, tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios. Ese es el objetivo. Yo agrado a Dios, Dios se agrada de mí y entonces podemos ser luz a la tierra. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Cuarto mandamiento, Señor. Cuarto mandamiento en el cual tú nos hablas nuevamente del amor a ti, del amor a Cristo, del amor por sobre todas las cosas, del amor por encima del interés que podemos tener por las necesidades que tenemos diarias. Tú nos enseñaste a orar en el Padre Nuestro, el pan de cada día, dánoslo. Señor, que podamos creerte, que podamos creer que ese maná que cayó del cielo doble el día anterior al día de reposo, así va a caer doble, Señor. El día que tiene que caer, va a caer doble para que podamos siempre dedicarnos a tu obra el tiempo que tú quieres, Señor. Padre, tú siempre suples, tú siempre nos das. En manos llenas tenemos más de lo que necesitamos. Padre, que también demos a ti lo que te corresponde, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra, por tu mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Estamos terminando nuestro mensaje. Estaremos transmitiendo el día domingo y pues Dios les bendiga.